Bueno, seirak ja paseta dira, uste dute guztia gaude, idazkariak eta ikusten badau, igual gaurko osoko bilkura hasiera emango diogu. Bale, lehenengo puntua. Egoki bada, 2022ko irailaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. EAJ? Ados. Bigarren puntua, egoki bada, Bisesak aurkezutako 01 adbarren jota aireako hiri antolamenduko plan bereziaren alegazioak onestea eta plan bereziaren behin betiko onestea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, puntu honetan, edo puntu honetara sartu baino leheno hirugarren puntua, proposamen bat dago, bai puntu hau 15. puntuaren, 16. puntuaren atzean bozkatzea, bai zerikusia dauka SAT dela edo etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren gaineko kontratazioaren arautako duten baldintzan agirien onestea, baina lehenengoa, bai, interventoriak proposatzen du lehenengo proposatu edo bozkatu egin barko gendukela 16. puntua horren gainean edo dagokion aurrekontuaren puntua. Orduan, guztioak adostatuta dago, hitz eginda dago alderdi guztiekin, eta proposamena izango litzateke 3. puntu hau 16. puntuaren ostean eztabaidatzea. Orduan, pasatuko genduko orain 4. puntura zuzenean. Laugarren puntua, Apoko San Fausto Bidebieta Pozokoetxe K banaketa areako RE8 lursatia lehiaketa publiko bidez besterentzea egoki bada. Honestea eta adjudikazioa duna behartuta egonda gehienezera 8 edo 80 etxebizitza libre garajeak, trastelekuak eta lokalak eraikitzera eta ingurunea urbanizatzera. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. 5. puntura pasatuko genduke orain, baina 5. puntutik 15. puntura arte, zergak eta ordenantza fiskalak onartzea edo behintzat eztabaidatzea da. Beti egiten dugun moduan, proposamena da, eta danon artean adostatuta dago, 5. puntutik 15. puntura eztabaida bat eukitea, hau da, orain eukitea, 5. puntua onartu baino lehenago, edo 5. puntua bozkatu baino lehenago, eta behin eztabaida alderdi politiko guztian eztabaida amaitu ondoren, pasatuko ginateke bozkatzera. Eta orduan bai, bozkatuko genduke, 5. puntutik 15. puntura, banan puntu bakoitza. Baina eztabaida izango litzateke bat orain, puso guztiak bozka emon aurretik. Orduan, irakurriko dut 5. puntua, eta hortik aurrera, eztabaida egingo genuke, hori, urrengo 10 puntuen eztabaida, eta gero, banaka bozka. Egoki bada, administrazioen arteko elkar eragingarritasuna aurre ikusteko zedapen bati hasierako onespen ematea ordenantza fiskalak guztietan. Orduan orain, hitz emango diot Peperi, ordenen egingo dugu, eta behar dugun eztabaida sortu, amaitu arte, eta gero bozkara, ¿vale? Pepe. Entonces ahora lo que hacemos es el debate, digamos, la exposición de... Vale. Correcto. El
El equipo de gobierno, a rasgos generales, ha congelado los impuestos y las tasas municipales. Aunque es un paso en la buena dirección, creemos que el equipo de gobierno podía haber sido un poco más ambicioso y haber hecho algunas modificaciones para apoyar a familias y comercios. Por eso hemos presentado 16 enmiendas a las tasas e impuestos municipales para apoyar a familias y comerciantes. Voy a hacer una explicación un poco más detallada de las enmiendas que consideramos más relevantes. Edu, barkatu, perdón, es Sí, por ordenar un poquito el debate. Mi intención, y ha sido error mío, pido disculpas, sí que era hacer una pequeña presentación de lo que estamos exponiendo para que podáis rebatir lo que estamos proponiendo y bueno, pues centrar vuestro debate en lo que lo que se propone por parte del equipo. Así que, si me permites, os paso a relatar escuetamente y de manera resumida lo que traemos a discutir hoy, a debatir ahora y a votar, y luego, si os parece, os paso la palabra de nuevo. Las ordenanzas fiscales, los documentos que proponemos o lo que se propone en las distintas ordenanzas fiscales es una congelación de impuestos y tasas. Introducimos en la propuesta nueva deducciones a familias vulnerables, también a familias numerosas, y mantenemos también las bonificaciones para colectivos desfavorecidos y estudiantes, que también en ejercicios anteriores también proponíamos. ¿En qué se traduce todo esto? De manera resumida, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, la tasa del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, se mantienen igual que en el 2022. Se mantienen también las bonificaciones tanto de los organismos autónomos, como pueden ser Euskaltegi, Kulturetxea, Basauri Kirolak, para colectivos más desfavorecidos, como puedan ser personas desempleadas, perceptores de RGI, del ingreso mínimo vital, y también para los estudiantes. Y también incluimos bonificaciones del 90% para perceptores de RGI, del ingreso mínimo vital, y también para los perceptores de pensiones no contributivas. Incluimos también bonificaciones en una horquilla de entre el 50 y el 90% en el IBI, también para familias numerosas, según su capacidad económica, y creemos que, bueno, pues vista la coyuntura que estamos viviendo, yo creo que es la propuesta más coherente, como decía, pues vista la situación actual y que rema a favor de las vecinas y vecinos de Basauri. Este sería, a grandes rasgos. Ya entraremos luego al detalle, si entramos en el debate y en la discusión, en lo concreto de cada una de ellas, si así lo estimáis. Entonces, si os parece, ahora sí, perdona, y Pepe, continúas con tu exposición. El equipo de gobierno, a rasgos generales, ha congelado los impuestos y las tasas municipales. Aunque es un paso en la buena dirección, creemos que el equipo de gobierno podía haber sido un poco más ambicioso y haber hecho algunas modificaciones para apoyar a familias y comercios. Por eso hemos presentado 16 enmiendas a las tasas e impuestos municipales para apoyar a familias y comerciantes. Voy a hacer una explicación un poco más detallada de las enmiendas que consideramos más relevantes. Proponemos una rebaja del 5% del IBI. Basauri tiene uno de los IBIs más altos de Vizcaya y ya es hora de empezar a reducirlo. Volvemos a presentar la eliminación del recargo de las viviendas vacías. Siempre hemos considerado que esta medida era únicamente recaudatoria y que no iba a movilizar el mercado de vivienda. Otra enmienda que creemos que ayudaría a los vecinos y a los comerciantes sería rebajar el ICIO al 4%. Con esta medida, por ejemplo, quien haga una obra de 10.000 euros pagaría 100 euros menos en el ICIO. También hemos propuesto que haya una rebaja del 3% en las tasas de basura y en los abonos, entradas, alquileres y cursillos, reservas del IMD. Y en ambos casos también hemos presentado enmiendas para que haya bonificaciones para las familias numerosas, estableciendo los criterios en función de la renta familiar estandarizada. Con estas enmiendas, desde el Ayuntamiento apoyamos a las familias que estimamos que puedan estar atravesando dificultades por la situación actual. Por último, también hemos presentado reducciones en otras tasas, como la del cementerio, las terrazas o la licencia de actividad. Para terminar, es una pena que el equipo de gobierno no haya sido más ambicioso
y creemos que es perfectamente asumible a nivel financiero municipal las rebajas razonables y sensatas a la familia y a los comercios que proponemos, entre otros, el IBI, el ICIO y los abonos en las instalaciones deportivas municipales y en las tasas de basura. Elkarrekin Podemos. En principio, hay una serie de puntos que se traen de modificaciones a las ordenanzas fiscales de este año con el que estamos de acuerdo y así lo votamos en la comisión, ya que son propuestas de mejora de texto para hacerlo más entendible, o como la primera propuesta, que es una recomendación de Eudel, que es de lógica aplastante y es la de que en las ordenanzas fiscales se dé una disposición a fin de prever la interoperabilidad entre administraciones, que traducido al lenguaje coloquial quiere decir que se va a evitar estar pidiendo documentación que ya está en el poder de la Administración, como pueda ser el certificado de empadronamiento. Pero ahí queda la cosa, porque ya no se aborda ningún cambio, como puede ser el de aplicar la progresividad a los precios públicos. Y decimos esto porque hace ya 2 años, en este mismo lugar y en este mismo debate, este equipo de Gobierno se comprometió a hacer un estudio de la aplicación de la progresividad a los precios públicos. El año pasado, a la pregunta de qué se estaba haciendo, se nos contestó que no era fácil. Este año ni siquiera eso. No sabemos si se sigue estudiando cómo hacerlo, si se ha descartado, nada de nada, solo que no es fácil. Si observamos la ordenanza fiscal número 15, que se trae a pleno para una pequeñita modificación, sirve de ejemplo para explicar la falta de uniformidad de criterios y según cómo caiga se aplican unos descuentos u otros. En esta ordenanza, en Kulturechea, en los talleres y cursos, hay una serie de descuentos que ha mencionado el señor alcalde, que, por ejemplo, hay un 75% para perceptores de RGI, ingreso mínimo vital, desempleados y estudiantes perceptores de ayudas sociales. Y luego un 50% a desempleados, estudiantes y personas con renta inferior al salario mínimo interprofesional. Pero luego, dentro de la Cultur, si nos vamos a las ludotecas anuales, aquí ya no hay las mismas bonificaciones. Aquí solamente hay unas bonificaciones a las familias perceptoras de RGI y el ingreso mínimo vital de 75% y luego una a familias numerosas sin tope de ingresos y teniendo en cuenta el número de hijos. Luego un ludoteca familiar por segundo hermano, el 50%, y aquí sí hay un recargo de 30 euros por no ser de Basauri. Un recargo que aquí también es cierto que este ayuntamiento dice que lo aplica por beneficiar a la gente que es de este pueblo, pero tampoco lo aplica con un criterio igual. Lo aplica unas veces sí y otras no. En las ludotecas ya se elimina el descuento de la Cultur del salario mínimo interprofesional. Aquí desaparece. Y lo mejor es poner ejemplos, y voy a poner 2 ejemplos. Una familia monomarental con 2 hijos y salario mínimo interprofesional, que son 1.000 euros en 14 pagas, no tiene ningún descuento. Pero una familia numerosa con 3 hijos y unos ingresos mensuales de 4.000, 6.000, lo que sea, porque no hay ningún tope, tiene el 25%. Y concretando un poquito más, una familia numerosa con 4 hijos, y a estos les ponemos que no son de Basauri y traen a un niño, pues resulta que 3 días pagarían 87,6 euros. Pero esa misma familia monomarental con 2 hijos, que es de Basauri, pagaría 96. Entonces, así en todos los servicios que tienen precios públicos. No hay ningún criterio lógico y se está dando la posibilidad desde este ayuntamiento a que se beneficie a gente de las bonificaciones que no lo necesita, por encima de gente que le vendría muy, muy bien. Además, este equipo de Gobierno anuncia que no se va a aplicar ninguna subida de tasas ni de precios públicos a todo el mundo. Ha mencionado el alcalde las bonificaciones que quedan igual y ha mencionado los colectivos más vulnerables. Pero es que queda igual para todo el mundo, no solamente para los no vulnerables. Y la congelación de tasas e impuestos lo que muestra es la continuidad de un modelo de recaudación que sigue ignorando de forma recurrente criterios fiscales centrales como la sostenibilidad social, la ambiental y la redistribución. Otro año más consideramos que se pierde la oportunidad de, aun manteniendo el sistema conservador de Hacienda por el que se apuesta este equipo de Gobierno, haber aplicado una unificación de criterios y no eso, sino todo lo contrario, ya que se añaden más diferencias y con ellas se perjudica a sectores de la sociedad que necesitan del sostenimiento público. EH Bildu. Hay que bajar todos los impuestos y los que no hay que bajar hay que suprimirlos. El dinero de los españoles donde mejor está es en sus bolsillos.
Estas son palabras que ha dicho recientemente los señores Santiago Abascal y la señora Cuca Gamarra en el debate que ha habido en el Congreso de los Diputados y, en cierta manera, se agradecen a nivel de política general porque ayudan a los diferentes partidos a que nos situemos en el debate. Bueno, antes de entrar en la propuesta que hace el equipo de Gobierno, también nos parece importante definir un poco cómo vemos nosotros que tiene que ser la política fiscal de este ayuntamiento y en general. La política fiscal, entendemos y creemos que la ciudadanía tiene que tenerlo muy claro, tiene que tener como fin ofrecer unos servicios públicos de calidad distribuyendo la riqueza. Y en este caso el ayuntamiento entendemos que tiene que basarse en sus decisiones sobre ordenanzas fiscales en 3 pilares. Una gestión eficiente de los recursos, una financiación propia que sea suficiente y una fiscalidad que sea progresiva. Entonces, aquí cuando se dicen discursos como que como estamos en crisis o como hay mucha inflación y la gente lo pasa mal, no hay que apretar demasiado, pues hay que tener mucho cuidado y es peligroso porque lo que podemos estar diciendo es pues que cuando hay crisis, pues mejor que no haya impuestos y que no haya... Y hay que tener mucho cuidado y por eso decimos lo de dejar las cosas claras. Bueno, si habéis decidido congelar, porque con eso se puede garantizar lo que hemos dicho antes, se pueden garantizar los servicios con una calidad suficiente, no se pone en peligro la financiación propia que tiene que haber en el ayuntamiento, pues no vamos a entrar ahí. Es decir, si habéis hecho ese estudio de que se puede mantener congelando de forma general, porque es que habéis congelado todos los impuestos, pues bueno. También entiendo que habréis valorado lo que va a venir de Udalkutxa, que la liquidación se ha hecho recientemente, y sí que recordar que uno de los factores con los que se procede a la liquidación de Udalkutxa es la propia presión fiscal. Es decir, a más presión fiscal, luego más responsable eres contigo mismo, más dinero te viene de Udalkutxa. Entrando en nuestras enmiendas, hemos presentado algunas porque entendemos que no todo tiene que ser lineal. Es decir, cuando se procede a una congelación general, y más en tiempos de alta inflación como ahora, esto beneficia más a quien más tiene. Y no hay que olvidar tampoco que en las crisis que desgraciadamente estamos teniendo cada 2 por 3, cuando se sale, entre comillas, de la crisis, lo que pasa es que hay más diferencias entre clases, vamos a llamarlas bajas y altas. Por eso, nosotros hemos planteado una enmienda, por ejemplo, sobre el impuesto de actividades económicas, de subir el 1,5%, que con una inflación del 9% tampoco creemos que era pedir demasiado ni apretar demasiado. Recordar que Vizcaya es la única provincia del Estado en la que el IAE es a partir de una facturación de 2 millones de euros, el resto es a partir de 1. Entonces, presentamos esta enmienda porque entendemos que las empresas que facturan más de 2 millones pueden perfectamente hacer ese esfuerzo de un 1,5%. Y también planteamos otras enmiendas como son bonificaciones con este mismo impuesto por buenas prácticas medioambientales o por autogeneración energética. Ante esto, nos decís sobre las bonificaciones que ya hay bonificaciones, creo que en el impuesto de sociedades, o que los fondos Next también apoyan a la autogeneración energética cuando se presentan proyectos. Pero, hombre, es una realidad que a día de hoy muy pocas empresas tienen una autogeneración eléctrica suficiente. Es beneficioso para toda la sociedad que esto se produzca y, bueno, si quieren revertir esa subida del 1,5 que proponemos, pues pueden ponerse a hacer proyectos de eficiencia energética. Y en cuanto a la guerra de Ucrania, que también la ponéis como argumento para no subir este impuesto que proponíamos, pues, hombre, decir que no todas las empresas se ven afectadas por la guerra de Ucrania. También hay ayudas directas, planes de contingencia, ayuda a las empresas electrointensivas y esas ayudas también salen del erario público, para las que se entiende que las necesitan. Y tampoco hay que olvidar que las empresas también sufren, efectivamente, pero tienen más margen de repercutir las subidas de precios que sufren, tanto en los salarios de los trabajadores, que son los que más difícil lo tienen, como en el ciudadano con los precios de los productos, con lo cual entendíamos que sí que correspondía aprobar esta enmienda. Y la misma razón para plantear la subida del IBI, porque planteábamos una subida del IBI no general, sino a los gravámenes más altos, que eran aquellos que tienen
propiedades en valores catastrales más altos. Y bueno, hablábamos de IBI para contribuyentes industriales, comerciales, incluso para los BICES. Digo BICES porque, bueno, como el Mercabilbao se va a ir y no sabemos qué va a tener, pues no sabemos qué va a haber ahí, por si acaso. Igual hay un parque eólico, vete a saber. Que, por cierto, Mercabilbao, habrá que pensar que aporta más de 300.000 euros al año a las arcas de este ayuntamiento. Que también es preocupante ver qué va a pasar cuando se vaya en este sentido. Y bueno, luego una reflexión final, que es un poco lo que han comentado anteriormente la compañera del Elkarrekin Podemos, que es el coste de los precios públicos. Es decir, cuando nosotros no hemos planteado enmiendas, pero sí es cierto que claro, teníamos pensado hacer una serie de enmiendas en relación con los precios públicos, pero es un poco lo que venimos reivindicando estos años. Si no se sabe el coste real de ese precio público, no para que el precio público sea el coste real, sino para saber cuál es el coste real, para poder hacer políticas a través de precios públicos o bien hacia una población diana, como puede ser la que tiene menos ingresos, como bueno, pues a temas que pueden ser importantes de impulso social o cultural, por ejemplo. Y año tras año pues seguimos sin conocer eso. Sabemos que es difícil, como nos soléis decir, pero sí es cierto que es prácticamente imposible ser riguroso sin conocer este dato. Y luego también algo que cuando siempre decimos enmiendas y nuevas propuestas, recordar que todavía está pendiente aplicar aquella bonificación en el tema de fomentar la separación de residuos, que bueno, que se presentó hace creo que 2 años y todavía lo tenemos pendiente. Entonces, bueno, sin más, solo recordar ya como final que los organismos autónomos, por ejemplo, no hay más que ver qué tanto por ciento se financia con cuotas, abonos y precios y cuánto se financia de las arcas de este ayuntamiento y cuánto está subiendo el IPC y cuánto estamos perdiendo de recaudación, como para tomar este tema muy en cuenta. PSE. Arratsaldeon. Como anualmente, estamos aquí reunidos para aprobar las ordenanzas fiscales municipales. Y aunque el motivo este año es diferente, creemos que sigue siendo necesario mantener la congelación de la mayoría de las tasas municipales. En los años anteriores fue consecuencia de la pandemia, este año es consecuencia de la guerra. Al final, nuestra propuesta no es más que una muestra de adaptación a las necesidades del día a día de los basauritarras. Ya llegarán otros tiempos mejores y las medidas entonces serán otras. Pero hoy votamos por el mantenimiento de los ingresos municipales para compensar en la medida de nuestras posibilidades el incremento del coste de la vida que sufrimos todos por culpa de la inflación. Esta medida es nuestro pequeño grano de arena con el propósito de no contribuir a ese aumento del coste de la vida. Hemos estudiado con atención las enmiendas de la oposición, pero lamentamos no haber visto ninguna medida que sea compatible con el punto donde creemos que debemos estar. Unas enmiendas apoyaban disminuir la contribución de propietarios de viviendas vacías. Otras, por contra, buscaban aumentar la presión sobre las entidades que generan actividad y empleo en el municipio. En definitiva, todas son diferentes visiones totalmente válidas, pero que no consideramos oportunas en este momento. Sí me gustaría decir que, como ha reconocido Xavier, en la comisión sí se mencionó el tema de que es difícil hacer el trabajo de encontrar los precios públicos, que se está haciendo, lo dijo el propio técnico, pero que yo dije concretamente que es un trabajo difícil y lo corroboró la concejala delegada del área y el propio técnico que estaba con nosotros, en contra de lo que han dicho algunos de los de la oposición. Y respecto a las medidas concretas, prefiero que lo comente la delegada, porque ha habido muchas inexactitudes y prefiero que... Nuestro voto es... No. EAJ. Ahí. Vale. Bueno, pues como ha explicado el señor alcalde, por tercer año consecutivo la propuesta de este equipo de gobierno es la congelación de las tasas, los precios públicos y los impuestos, manteniendo en general las bonificaciones y especificidades hacia colectivos desfavorecidos. A pesar de lo que parece que algunos quieren hacer ver, ha sido una decisión muy medida y muy pensada. Cuando podíamos decir que habíamos llegado a una situación de normalidad en lo sanitario y en lo social y que en lo económico no solo hablábamos de recuperación, sino que se caminaba hacia una etapa de crecimiento importante, nos encontramos con una terrible circunstancia, y es que una guerra en Europa nos condiciona. Además de la catástrofe humana que significa, hace que nuestras economías se resientan profundamente.
Esta situación nos está afectando a todas y a todos los vecinos de Basauri, también a nuestras empresas y comercios, hacia las que van dirigidas los aumentos en algunos de los impuestos por parte de algunos algunos partidos compañeros nuestros. Y como no puede ser de otra manera, la situación también nos afecta al ayuntamiento. Prestar nuestros servicios habituales ahora nos cuesta más. Sufrimos los incrementos de los precios igual que todos, de la energía, de la luz, del gas. Por supuesto que sí. Aún así, hemos decidido que ese sobrecoste vamos a asumirlo sin repercutírselo a las familias de nuestro municipio. Tenemos unas cuentas saneadas y aun teniendo clara y muy presente la premisa de que sin recaudación no hay servicios, entendemos que este sobrecoste hoy lo podemos asumir sin dejar de prestar y de mejorar nuestros servicios, pero eso sí, sin someter a una mayor carga fiscal a los basauritarras. Entrando un poquito en la argumentación de cada uno de los partidos, el Partido Popular, pues, un año más, plantea poco más o menos las mismas enmiendas que otros años, propone una bajada generalizada de los ingresos. Yo creo que en ningún caso sustentada ni argumentada en profundidad. No sé si tenemos una valoración de cuánto supondría esa bajada de ingresos y tampoco se nos plantea en ningún caso cómo hacer frente a esa bajada, a esa reducción que implicaría aceptar sus enmiendas. Yo sí di el dato en la comisión de cuánto sería poco más o menos, a grosso modo, esa disminución de ingresos. Estaríamos hablando de más o menos 1 millón de euros, así, sin entrar en profundidad. ¿Cómo mantenemos entonces los servicios que ofrecemos a la ciudadanía si no ingresamos o nos planteamos recortar servicios? He hablado de cómo se ha incrementado, por ejemplo, el precio de la energía. Lo asumiremos, pero si tuviéramos que aplicar, además, rebajas como las que plantea el PP, nos tendríamos que plantear otra serie de medidas. Igual apagar calefacciones en los edificios públicos, en las escuelas, por ejemplo. No sé. Está claro que las consecuencias derivadas de la crisis nos afectan a todos, pero nuestra apuesta de gestión municipal es no dejar atrás a nadie, ofreciendo la ayuda y los servicios necesarios para el bienestar de nuestra ciudadanía. En cuanto a la argumentación de Podemos, bueno, efectivamente, volvemos una vez más sobre el mismo tema. Las enmiendas que se han presentado, bueno, no se han analizado directamente por la representante del partido Elkarrekin Podemos. Pero bueno, se sigue insistiendo en que no tenemos en cuenta la progresividad, que no tenemos en cuenta el índice de renta de las personas a las que aplicamos bonificaciones, cuando realmente sí se tiene. Y las modificaciones que hemos planteado, por ejemplo, al impuesto del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, tienen en cuenta el nivel de renta para poder aplicarlas, aunque se nos dice que no. Por otra parte, en cuanto a la unificación de criterios en las bonificaciones de los cursos, talleres de la Cultur, un año más, cada organismo autónomo establece sus precios y tasas en función de la singularidad de los servicios que presta. Lo que es indudable es que todos esos precios, todas esas tasas, con sus respectivas bonificaciones, van encaminadas a favorecer a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Y todas tienen un porqué y tienen su explicación. Por ejemplo, varios partidos han solicitado la bonificación no solo de los abonos, sino también de los cursos del polideportivo. La bonificación del abono entendemos que ya implica un porcentaje de reducción muy importante en el precio y se estima que con eso se permite, por ejemplo, un acceso básico asequible para todos al polideportivo. No parece lógico trasladarlo a cada curso, ya que la participación en ellos pues, tiene un interés singular y extraordinario y que por el hecho, además de ser abonado ya, conlleva una reducción en el precio con respecto a quien no lo es. Y una vez más, entrando en el debate concreto del modelo de fiscalidad progresiva tan reivindicado, no sé, parece que
el modelo de progresividad fiscal es únicamente exclusivo de las políticas de izquierdas y no nos es ajeno. Sigo insistiendo, una vez más, en la estructura, podríamos llamarlo así, de la recaudación de nuestros impuestos, tasas y precios públicos en este municipio. El 65% de lo recaudado en estos ámbitos lo es en concepto de impuestos, cuyo carácter progresivo es indudable. Indudable, paga más el que más tiene. IBI, IAE, vehículos, ICIO, paga más el que más tiene. Y únicamente el 35% se recauda por tasas y precios públicos. Con respecto a la recaudación total del municipio, solamente las tasas y precios públicos, que es donde se puede poner en duda esa progresividad, parece ser, solo representan un 12,85% de los impuestos recaudados, de la recaudación de este municipio. Entonces, bueno, yo creo que está clara que la política de progresividad en este ayuntamiento, no solamente realizada por nosotros ahora que estamos aquí, sino, ya lo he dicho en más de una ocasión, la que se ha venido realizando a lo largo de los años, modificando punto por punto cada ordenanza en determinados momentos, atendiendo a la coyuntura política, económica de cada momento y de la situación del municipio. Creo que siempre está hecha de cara a beneficiar a aquellos que más lo necesitan, Tenemos todos claro que los servicios que prestamos no cubren el coste del servicio. Es verdad que se debería de tender a ello, pero la realidad es que no se cubre el coste del servicio. Aún así, existe una tabla de bonificaciones vigentes en nuestras ordenanzas y aún así el equipo de gobierno, este y otros anteriores también, han decidido seguir prestando unos servicios, aunque sea por debajo del precio de coste, porque hemos creído que son necesarios y favorecedores para la ciudadanía de nuestro municipio. No se prestan porque sí, independientemente de que estén por encima de su coste. En cuanto a las enmiendas de H. Bildu, pues bueno, efectivamente nos encontramos con una propuesta para incrementar las cuotas del impuesto de actividades económicas y del IBI para los inmuebles de uso industrial, comercial y el resto de usos, excluyendo la vivienda, en un 1,5%. Y además luego se proponen bonificaciones, tal y como has explicado. Pues a pesar de que el representante de H. Bildu diga que las congelaciones benefician al que más tiene, entendemos que la situación económica que se está viviendo hoy en día, y no sé si derivada de la guerra de Ucrania, pero está claro que está teniendo su efecto, no podemos ahora mismo asumir la propuesta de un incremento dirigido a empresas y comercios en nuestro municipio, porque esas empresas, como ha dicho también el compañero del Partido Socialista, son las que crean el tejido empresarial de este pueblo y son las que necesitan que puedan seguir manteniéndose. Están pasando por unos momentos de crisis importante y, efectivamente, ellos podrán tener un margen para repercutir o no tendrán, pero también hay muchos que están a un paso de aplicar paros, ERTES, ERES, porque no pueden asumir las cargas que ahora mismo están teniendo. Por lo tanto, nuestra propuesta es congelar, y cuando hablamos de congelar, es congelar para todos los vecinos de este municipio, incluyendo a ese tejido empresarial que forma parte de nuestro municipio. Y para rechazar las bonificaciones, pues hemos dicho, no es que no las consideremos adecuadas, efectivamente, tienden a llegar a una autogeneración de energía y todas esas cosas, perfecto, pero ya hemos dicho, son bonificaciones que se aplican en otros impuestos y que ahora mismo, que nosotros estamos asumiendo esta carga que hemos dicho que podemos hacer porque tenemos unas cuentas saneadas y que vamos a dirigir unos esfuerzos a la globalidad de la ciudadanía, pues posiblemente ahora mismo no nos toca aplicarlas a nosotros. Se tienen que aplicar desde otros ámbitos y
y favorecerán esas inversiones que EH Bildu comenta, pues desde otros ámbitos. Nosotros, en este caso, creo que el esfuerzo que estamos haciendo ya es considerable. Y, en principio, pues nada más. Bai, bueno, lehenengo txanda amaitu dugu, ez dakit baten batek zerbait gehitu nahi duen, bai. Elkarrekin Podemos, orduan, PP, bai. Berta, cuando hablamos de solicitar reducciones de tarifas para familias y todo esto, lo que nosotros nos referimos no solamente es para familias, hay colectivos muy vulnerables que necesitan esa reducción. Por ejemplo, pues familias numerosas, víctimas de violencia de género. Yo creo que se podría haber estudiado y hacer una rebaja. ¿Contestamos txandaka? O... ez? Vale. Bai, uste dut Elkarrekin Podemos bai zerbait esan nahi dauen. Bueno, yo por contestar, es que a veces que no sé, es difícil mantener un debate cuando no se escucha lo que se dice. Nosotros no hemos dicho en ningún momento en nuestro discurso que no se aplique, este ayuntamiento no aplica descuentos. Decimos que los aplican sin progresividad. Y lo he demostrado con cifras, lo he demostrado y si hace falta lo repito porque creo que no se me ha entendido, que no me cuesta nada. Cuando se habla de que solo representa ese 12% en precios públicos, pues para la gente que le toca pagarlos es un dinerito porque son muchos servicios los que ofrece este ayuntamiento a los que he demostrado con cifras que ya no es solo progresividad, es que se está beneficiando a gente que no lo necesita y hay otra gente que sí lo necesitaría y se está quedando ahí. Y porque se habla mucho de que hay infinidad de descuentos que benefician a quien más lo necesita, sí, pero es que ahí está el corte. O sea, hay un corte de quien está en una situación muy precaria y me parece, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Hay igual hasta el PP probablemente. Está ese corte y luego ya no sigue. Y ya por recordarle a la concejala de Hacienda, cuando se ha estado hablando aquí del impuesto sobre actividades económicas, le enviamos un email el 21 de octubre para intentar valorar qué podía significar el no subir los impuestos a estas empresas y todavía estamos esperando a que se nos conteste. Es una pena porque nos habría venido muy bien para este debate. Cuando se habla de cumplir normativas y plazos y tal, pues en este caso nos ha dado y ha sido una pena. EH Bildu. Un pequeño matiz, porque al escuchar la contestación sobre nuestras enmiendas, no es que se haya dicho, pero que a veces puede parecer que cualquiera que nos oiga dice, joder, EH Bildu dice, ciudadano, ciudadana buena, empresa malo. Y no es así. Lo que queremos decir es que cuando decimos lo de aplicar una subida en el IAE, por ejemplo, es no porque las empresas no lo estén pasando mal, sino porque las empresas entendemos que tienen un volumen y unas herramientas para poder pagar este 1,5 y luego lo que hemos dicho antes, que existen las ayudas directas, los planes de contingencia, los ERTEs también, una parte sale del erario público, los ERTEs, las bonificaciones por buenas prácticas, etcétera. Entonces, el matiz es simplemente, como antes he dicho, lo de los discursos pueden ser entendidos como que no hay que apretar demasiado, pues también se puede entender eso, sin más. Bai, besterik, bai, Jota. A ver, bueno, con respecto a lo que comentaba el representante del Partido Popular, bueno, entiendo que cuando hablaba de descuentos para familias numerosas habla del IMD. Ya hemos dicho en varias ocasiones que se tiene en cuenta en el IMD desde el momento en el que están bonificados los segundos hijos. A partir del segundo hijo, el tercero ya no paga en el abono del IMD y además se aumentó la edad para poder estar incluido dentro de ese abono desde los 19 años hasta los 26, con lo cual creo que el guiño a las familias numerosas en este caso
está hecho, ¿eh? O sea que, pero bueno, sin más. Y bueno, con respecto a esa petición de datos que se ha hecho, efectivamente, no se ha contestado directamente, pero los datos que pedisteis no fueron los que tú has dicho. El dato que pedisteis fue el listado de empresas que se ha beneficiado de bonificaciones por IAE. Ese dato, sí, te puedo leer el email. Ese era el segundo punto. El primero era el desglose de la partida de ingresos correspondiente a este impuesto. El desglose de la partida de ingresos con los nombres de las empresas. ¿Cuánto había pagado cada empresa? Si ha habido algún problema por no contestarnos, A ver, la perdón, contesta- o sea, vamos ha vamos hecho a nada. ordenar el debate. Cada uno ha tenido su turno, Sí. están contestando. Sí. Si queréis, luego doy un tercer turno de palabra, escuetito, por favor, para no repetirnos, pero guardamos el orden. El dato de los ingresos por IAE del año pasado está en la liquidación del presupuesto que tenéis todos y que hemos comentado en comisión. Ahí tenemos el dato de los ingresos que en 2021 se obtuvieron por IAE, y lo que habéis pedido, que es cierto que no os hemos contestado porque hemos estado comprobando si esos datos se pueden dar o no porque pertenecen al ámbito tributario y son datos especialmente protegidos, pero lo que habéis pedido realmente es un listado de las empresas con nombres y apellidos que han tributado por IAE, cuánto han tributado y qué bonificaciones se les ha aplicado. Eso es lo que habéis pedido. Vale. Sin más. Ez dakit zerbait gehiago esateko, edo bestela bozkaera pasatzen dugu. Bale, ondo, orduan orain bai. Orain, bueno, azten gara, 5. puntutik, eta bozka ematen diogu 5. puntutik 15. puntura arte, bai? Egoki bada, administrazioen arteko elkarrerangingarritasuna aurreikusteko xedapen bati hasierako onespena ematea ordenantza fiskal guztietan. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, EH Bildu, A2. PSE, Bai, baina ez ditu lertu. 5. puntua bozkatzen ari gara. Bai. EAJ, A2, parkatu. 6. puntua, egoki bada, tributuen kudeaketa bilketa eta ikuskapenari buruzko lehenengo ordenantza fiskal orokorra 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, A2. EH Bildu, Abstención. PSE, Bai. EAJ, A2. 7. puntua, egoki bada, jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen 2. ordenantza 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP, No. Elkarrekin Podemos, A2. EH Bildu, PSE Bai. eta EAJ. A2. 8. puntua, egoki bada, ondasun higiezi... Barkatu? Barkatu. Cuestión de orden. Me dice la traductora que no escucha el voto de H. Bildu. Yo tomo nota en acta. Activar, por favor. Gracias. Ondo. Bueno, baina está recogido, el voto está recogido, ¿verdad? Bai, está recogido en acta. Vale, bueno, sakatu gero... Vale. 8. puntua, egoki bada, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen 3. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP, No. Elkarrekin Podemos, Es. EH Bildu, Es. PSE Bai. eta EAJ. A2. 9. puntua, egoki bada, hirilurren balioa areagotzeagatik aplikatzen den zerga arautzen duen 5. ordenantza 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP, Abstención. Elkarrekin Podemos, Bai. EH Bildu, Abstención. PSE A2. eta EAJ. A2.
10. puntua, egoki bada, eraikuntzen instalazioen eta lanen gaineko zerga arautzen duen 6. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP? No. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Abstención. PSE? Bai. EAJ? A2. 11. puntua, egoki bada, udal hilerriko zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa arautzen duen 11. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP? Abstención. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Abstención. PSE? A2. EAJ? A2. 12. puntua, egoki bada, etxez etxeko eta 3. adinekoen laguntzari eta kultura eta kirolari dagozkion zerbitzuak eskaintzaren ondoriozko tasak arautzen duen 15. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP? No. Elkarrekin Podemos? Ez. EH Bildu? Abstención. PSE? Bai. Eta EAJ? A2. 13. puntua, egoki bada, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak arautzen dituen 16. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasierako onespena ematea. PP? No. Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Abstención. PSE? Bai. Eta EAJ? A2. 12. puntua, egoki bada, zerbitzuak eskaintzeagatiko edo udal jarduerak egiteagatiko prezioa publikoa arautzen duen 22. ordenantza fiskala 2023ko ekitaldirako aldatzeari hasiera onespena ematea. PP? Abstención. Elkarrekin Podemos? Ez. EH Bildu? Abstención. PSE? A2. Eta EAJ? A2. 15. puntua, egoki bada, kultura politika arloak antolatutako jarduetara eta prestakuntza batera joateagatiko prezioa publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalari hasierako onespena ematea. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? EH Bildu? Abstención. PSE? A2. Eta EAJ? A2. Ondo. 16. puntua. Egoki bada, gizarte politika arloak eskatutako 2023tik 2025era bitarteko konpromiso kreditu honestea guztizko zenbatekoa. 4.800.167,24 eurokoa izanik. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? EH Bildu? Bai. PSE? Bai. Eta EAJ? A2. Bueno, orduan, orain, hartuko genduke gai zerrendan dagoen 3. puntua, eta 3. puntua bozkatzera pasatuko gara. Egoki bada, etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kontratazio arautuko duten baldintza agiriak onestea. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Perdón, ahora vamos con el contrato del SAT. Vale, 3. puntua, bai. Vale, es que queríamos decir algo antes de votar. Nola ez? El actual contrato del SAT termina en marzo del 2023 y se adjudicó a la empresa Sainchen, empresa que ha generado muchos problemas tanto de gestión como de coordinación, incumplimientos del contrato, del convenio. Esto ha perjudicado de forma grave al servicio a nivel de personas usuarias, del ayuntamiento y de las propias trabajadoras. Así que ahora nos encontramos con que hay que volver a licitar un nuevo contrato. Vamos a hablar de los pliegos de este nuevo contrato, que es lo que nos presenta hoy aquí, se nos presenta hoy aquí para su aprobación. Y vemos que se plantean modificaciones con nuevos criterios de baremación a la hora de elegir la nueva empresa que se contrate. También hay cambios que afectan al servicio en sí y a las trabajadoras.
En el apartado de porcentajes de valoración del precio de la empresa, el cambio más significativo es que se ha pasado del 51% en el pliego anterior al 10% en el actual. Con esto estamos muy de acuerdo porque consideramos que pondera mejor el resto de los criterios y no solo el precio más barato como se hacía antes. Otro aspecto que contempla la licitación es la subida del precio hora, que subiría de 32,14 más IVA en el anterior a 35,69 más IVA en el de ahora. Pero aquí se nos genera una duda, y es que el cálculo para la parte salarial se basa en el convenio colectivo de las trabajadoras, pero se plantea una subida del 10%, como se comentó en comisión, y resulta que las trabajadoras llevan desde el 2014 sin regularizar su convenio. Entonces nos preguntamos, ¿en quién repercute esa subida si no se aplica sobre las trabajadoras, como tampoco en los anteriores contratos? También nos llama la atención la parte donde dice que se va a cambiar el reglamento, porque se ha detectado, aquí cito literalmente, se ha visto la necesidad de modificar las características del servicio para los grados de dependencia 2 y 3, incrementando la intensidad con la realización de un mayor número de horas mensuales. Se calcula que esta modificación de reglamento no se haga hasta septiembre del 23 y empezará a aplicar, entendemos que el 2024. Estamos en contra de que, por una parte, se está reconociendo la necesidad de intensificar el servicio y, por otra, se plantea alargarlo en el tiempo en más de un año, cuando se están asignando servicios de medias horas, que están los ejemplos ahí de las recogidas del centro de día, las de dar cenas o medicaciones. Servicios de media hora que las trabajadoras llevan tiempo denunciando porque es imposible la realización de bastantes de ellos en ese tiempo. No parece, a no ser que nos den otra explicación aquí hoy, ya que hasta el momento no la hemos recibido, que sea necesario cambiar el reglamento para ampliar el tiempo que una persona necesita de atención doméstica y cuidados personales. Es difícil de entender no solo por motivos laborales, también por motivos de calidad de servicio en cuanto al trato y a la atención a las personas, que se presupone tienen mayor dependencia en este caso. Con todo esto, lo que queremos decir es que hay una serie de cosas que no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar estos pliegos. Por no tener en cuenta a las trabajadoras, que tienen mucho que aportar porque son quienes primero detectan dónde puede cojear el servicio que se da. Tampoco la oposición, por mucho que lo hemos intentado. Por esos motivos no podemos aceptar los errores que se arrastran en estos pliegos y vamos a votar negativamente. Bildu. Bueno, en primer lugar, no vemos bien cómo se han gestionado los pliegos del servicio de ayuda a domicilio, los cuales han acabado hoy en este pleno. Se han llevado solo a la Comisión de Urbanismo y, bueno, allí se hicieron preguntas que, por características que tiene el servicio, no se pudieron ni contestar. Creemos que se debería de haber hecho una comisión de acción social para explicar los cambios que se han realizado en los pliegos que hoy vamos a votar. Una vez más, nos reafirmamos al decir que el SAD, el Servicio de Ayuda a Domicilio, debe ser tratado en dicha Comisión de Acción Social. En segundo lugar, sí valoramos positivamente la decisión del equipo de Gobierno de cambiar los pliegos, quitándole el peso al precio y haciendo una nueva valoración. Visto el descenso de horas que se va a producir en el servicio, también valoramos positivamente la modificación que se va a realizar en el reglamento, dotando de mayor número de horas a los grados 2 y 3 de la dependencia, aunque no tenemos muy claro si esta modificación se debe a este descenso o no. Eso sí, agradeceríamos poder participar en dicha modificación y que se valore si es suficiente un servicio que a veces se da de media hora. Hoy queremos recordar el deterioro del SAD desde que la empresa Zaintzea se llevó el contrato. Hasta el propio ayuntamiento se ha visto en la obligación de hacer decretos sancionadores, que también nos hemos enterado en los plenos, porque no se ha comentado nada en las comisiones de acción social. Visto todo esto, hacemos una reflexión. ¿Las privatizaciones hacen los servicios más eficientes? Creemos que en este caso no podemos decir que sí. Y, por último, queremos aprovechar hoy para decir que nos oponemos a la propuesta de ERTE que ha lanzado Zaintzen contra las trabajadoras, mostrar nuestra solidaridad con ellas y decir que en el ámbito de la asistencia domiciliaria ni sobran horas ni sobra personal.
Esto no es más que un paso más en el deterioro del servicio desde que esta empresa cogió el contrato. Y para finalizar, nuestro voto va a ser sí por rectificar unos pliegos que vienen de legislaturas pasadas y para motivar que se sigan cambiando las cosas. Y sí por el camino iniciado con estos pliegos para que sirva como un voto de confianza en el cambio emprendido. Beraz, gure bozka baiezkoa izango da. PSE, A2. EAJ, Bueno, habéis dicho muchas cosas. Voy a primero a explicar un poquito y luego ya entramos, si os parece bien, a contestar o a dar respuesta a lo que habéis expuesto vosotros. Bueno, el origen de este punto y de este debate que ha surgido en el tema de la aprobación de los pliegos es el servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio cuya calidad es una prioridad para este equipo de Gobierno, sin duda ninguna, básicamente por la naturaleza de las prestaciones que ofrece y por el colectivo de personas a las que va dirigido. Porque va dirigido a las personas mayores que tienen dificultades para valerse por sí mismas y se ven en la necesidad de ser asistidas en sus domicilios con todo lo que todo esto supone, ¿no? Que tienen que entrar personas ajenas a ellos a ayudarles en sus hogares. Realmente nuestro objetivo prioritario es prestar una atención cercana, humana, personalizada y especializada y adaptada a las necesidades de cada una y cada uno de los usuarios de este servicio. Se trata de un servicio esencial, destinado al cuidado de las personas y por ello ofrecer un servicio de calidad es algo primordial. Nos preocupa y nos ocupa garantizar que las y los basauritarras que reciben esta ayuda tengan la mejor atención y cuidados. Destinamos todos los recursos económicos y humanos necesarios a garantizarlo y adoptamos todas las mejoras que vemos necesarias para que el servicio resulte óptimo. Y sí, precisamente porque somos los más interesados en que el nivel del servicio sea el adecuado, hemos tomado la decisión de no hacer ningún tipo de prórroga al contrato actualmente vigente. Un contrato que inicialmente salió por 2 años, más uno, y he de decir que en la Administración en general, más del 90% de los contratos que se gestionan son prorrogados. Pues en esta ocasión ya teníamos claro que la prórroga no era posible. Esta iniciativa, desde luego, ha partido de este equipo de Gobierno, que por esta razón y por esa misma razón pues traemos a este Pleno unos nuevos pliegos. La razón básica de esta decisión no es otra que la empresa que actualmente presta el servicio no ha cumplido las expectativas y hemos decidido no continúe prestándolo. Y lo digo así de claro porque también quiero reseñar, igual que otros compañeros han hecho la intervención anteriormente, que el problema está, considero yo, en la empresa que gestiona, porque si algo tiene de fortaleza el servicio de ayuda a domicilio son las personas que trabajan en él, que realmente son personas que están siendo subrogadas esté la empresa que esté y que conocen a la perfección el servicio a los usuarios, las costumbres, etcétera. Es decir, que tampoco es que quien entra tiene que empezar de cero. Sería tan fácil como escuchar a las, y bueno, en este caso las, porque son todas chicas, a las trabajadoras del servicio y haber sido mínimamente inteligentes y haberse apoyado en su sabiduría y en su saber hacer. Que no lo explicamos en la Comisión de Política Social. Bueno, de antemano diré que en la Comisión de Política Social hemos hablado sobre el SAP desde el minuto 1 que empezó este contrato, exactamente desde el día 1, porque desde el día 1 de mayo que empezó este servicio, hace año y medio, pues bueno, ya empezamos teniendo dificultades y creo que esto se os ha trasladado desde el principio. Las condiciones del pliego son muy parecidas, por no decir iguales, quitando el tema de los porcentajes, que bueno, pues que sí, es verdad, los hemos cambiado y luego lo voy a explicar. Pero bueno, independientemente de esto,
Cuando se celebró la comisión donde se tenía que trabajar este tema, donde se tenía que decidir, era en la comisión de contratación. Y creo que además a la comisión de contratación fue la técnica la jefa de recursos humanos, iba a decir, perdón, de gestión de política social y dio las explicaciones pertinentes al respecto. Todos los allí presentes tuvieron la oportunidad de trasladar las preguntas y las dudas que tenían en ese momento, todos y cada uno de ellos. Y esas, a su vez, fueron respondidas por la técnica. Con lo cual, da igual que eso se haya explicado en una comisión que en la otra. Básicamente porque es que donde se decide y donde se vota es en la comisión de contratación. Dicho esto, también he de decir que hubo un partido político aquí presente que me pidió los pliegos antes de que se celebrara dicha comisión y yo le trasladé directamente que no era posible hacerles llegar los pliegos porque estaban en proceso de fiscalización para que luego fueran tratados en la comisión de contratación. Sinceramente, yo creo que a mí eso, siento mucho decirlo, EH Bildu, pero me suena un poquito a excusa, es decir, oye, es que esto, no, vamos a ver, ha habido oportunidades suficientes como para tener conocimiento de los pliegos y de lo que se trataba en ellos, básicamente porque es lo que acabo de decir, tuvisteis a vuestra disposición a la técnica para que pudiera contestar lo que precisarais en ese momento. ¿Qué más? Porque ahora ya tendría que ir contestándoos un poquito a cada uno. Bueno, primero, el pliego, el contrato no termina en marzo del 23, termina el día 30 de abril del 23 y el servicio, el nuevo servicio, empezará el día 1 de mayo. Como es festivo, pero da igual, empieza el día 1 de mayo, ¿vale? Eso por aclarar, porque quiero que alguien, no sé quién ha sido quien ha hecho la intervención, ha dado mal el dato. Con respecto a que la subida de precio, el convenio, etcétera, etcétera. Bueno, en el propio pliego ya aparece, hay una parte en la que habla de los incrementos salariales y dice textualmente que teniendo en cuenta que desde el 2015 no se ha vuelto a negociar un nuevo convenio colectivo y que el contrato objeto de licitación tiene una duración estimada de 4 años, cabe sumar un 15%, no un 10%, un 15% al importe total del salario base anual por los incrementos salariales que por convenio pudieran tener lugar a lo largo del tiempo. ¿Vale? Que esto también me lo preguntaba el otro día, lo preguntaba una trabajadora del SAT con las cuales hemos tenido y tenemos una relación directa, continua y muy fluida, por cierto, también desde el minuto 1 que empezó este contrato, y ella decía, ¿y ese dinero que vosotros habéis contemplado para, que supuestamente debería ir dirigido a las subidas salariales de los trabajadores, si no se actualiza el convenio, ¿qué va a pasar con eso? No, va estrictamente condicionado a la subida salarial. ¿Me explico? Vale. Con respecto a que servicios de media hora no da tiempo y que las trabajadoras se quejan. Bueno, eso ya es un tema que le compete a la empresa y a la organización de los servicios de la empresa. En realidad, las horas por convenio, es que no me las sé exactamente, pero las horas por convenio son 1.500 y algo y las efectivas de trabajo son 1.300, con lo cual las que distan desde las de prestación del servicio a las que tienen por convenio son para traslados, con lo cual eso ya forma parte de la organización de la empresa. Eso está más que previsto.
La intensidad de los grados 2 y 3. Creo que estoy contestando a todo lo que me ha comentado el Elkarrekin Podemos, ¿no? En este momento. Vale. La intensidad de los grados 2 y 3. Bueno, una de las razones por las cuales queremos cambiar el reglamento es un reglamento que en su momento fue aprobado en este mismo pleno, el día 31 del 1 del 2013, y luego tuvo una revisión en el 14. Pero bueno, sí que es verdad que estábamos viendo que bueno, pues que cada vez hay más mayores en nuestro pueblo, que cada vez la tendencia es a que las personas se queden en sus domicilios y en la medida de lo posible se mantengan en ellos, pese a tener unos grados de dependencia altos. Y bueno, y considerábamos pues que el camino era ese, ¿no? Dotarles de más horas, de mayor intensidad, si cabe, la prestación del servicio de SAD en domicilio. ¿Vale? En cuanto a la elaboración de los pliegos, tener en cuenta a las trabajadoras y a la oposición. Bueno, tener en cuenta a las trabajadoras les venimos oyendo y escuchando, podría decirte que casi una vez al mes. Por eso estamos hoy aquí, porque si no, no estaríamos aprobando unos nuevos pliegos, hubiese sido mucho más fácil, pues se hace una prórroga y después de esa prórroga otra y listo. Hoy estamos aquí pues principalmente por los usuarios, pero porque hemos oído a todas las partes y además, bueno, lo sufrimos nosotros también en nuestras propias carnes, y lo que no queremos es que ni las trabajadoras sigan sufriendo, porque así está siendo, ni lógicamente y prioritariamente pues eso afecte a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Ya como dato, sin más, para que sepáis un poquito, pero bueno, la empresa anterior, cuando el servicio lo prestaba la empresa anterior, había entre un 4 y un 5% de absentismo. En el 2021, que ya había pasado un año y algo, en el que estaba la empresa actual pues, trabajando el tema del SAD, pasamos a un 18 en el 2021 y hoy es el día que estamos en el 25% de absentismo. Entonces, que cada uno haga su lectura, ¿vale? Que cada uno haga su lectura. Está claro bueno, pues que todas las partes están sufriendo. Nosotros también estamos totalmente de parte de las trabajadoras, pero lógicamente y prioritariamente de parte de los usuarios, que son pues los que reciben, ¿no? También en ocasiones, bueno, no es que reciban, no dejen de recibir, sino los que están sufriendo también variaciones en la prestación del servicio y desacuerdos con esa prestación del servicio. Más cosas, que me habéis dicho más cosas. Lógicamente también estamos muy en contra del ERTE. Súper en contra del ERTE. Y aquí no me gustaría dejarme ni una sola coma de lo que voy a contar. Y es que el Ayuntamiento de Basauri, como institución responsable de garantizar que los usuarios del servicio de ayuda a domicilio reciban un servicio de calidad, pues ha sancionado en varias ocasiones a Zaintzen, que es la empresa que está prestando el servicio, por no prestarlo adecuadamente y por incumplir pues todo aquello que ellos se comprometieron a cumplir cuando resultaron adjudicatarios del servicio. El Ayuntamiento de Basauri está teniendo contacto permanente con las trabajadoras de Zaintzen, como os he comentado antes, durante todo el periodo de la prestación del servicio, y hemos estado y estamos intentando atender y buscando soluciones a sus demandas. Y también hemos mantenido varias reuniones, porque han sido diferentes grupos, una vez anunciado el ERTE. El Ayuntamiento de Basauri ha enviado una carta, que algún partido político que está sentado aquí también ya la tiene, porque me la pidió en la última comisión,
se la ha enviado a la empresa Saintzen, en la que expresa su total disconformidad con el hecho de que la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio haya convocado al comité de empresa para iniciar un periodo de consultas en el marco de un expediente de regulación de empleo, con la intención de realizar una propuesta de reducción de jornada de las trabajadoras fijas. Como decía antes, bueno, los pliegos son los mismos que cuando fueron adjudicadas las empresas que anteriormente prestaban el servicio. Y es por esta razón por la que hemos cambiado un poco la ponderación, bueno, hemos cambiado la ponderación porque, bueno, pues ha resultado como ha resultado, sin más. Eso no significa que cuando volvamos a sacar los pliegos de nuevo, quien se presente o quien salga adjudicatario, pues donde digo Diego y no cumpla con lo que dice que va a cumplir, que es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues nada, pues sancionarles, que acumulen sanciones y no prorrogarles el contrato, que es lo único que podemos hacer. En algún momento también se nos ha dicho, oye, joder, ¿y por qué no habéis rescindido el contrato? Bueno, pues la verdad, les hemos impuesto, como decía, les hemos impuesto varias sanciones y esperábamos poder sustentar una rescisión de contrato, pero legalmente no es viable rescindir el contrato de forma unilateral, con lo que hemos buscado la mejor salida posible para asegurar la calidad del servicio de los usuarios y no prorrogar un contrato que podía ampliarse 2 años o más. Yo creo que es que además sería una medida muy traumática haber rescindido el contrato de golpe y porrazo, consideramos, o en la mitad del contrato, o sea, de la duración del contrato inicial, que serían 2 años, haber cortado ahí, pues nos parecía también una medida muy traumática que con seguridad afectaría a un servicio público tan sensible como el SAT. Yo creo que esto podría haber tenido varias variables. Una, que si cortamos el servicio, los usuarios, que entendamos todos que quien tiene este servicio no es por gusto, sino porque realmente lo necesita, lo dejaría de tener, temporalmente, cuanto menos, lo dejaría de tener, y las trabajadoras dejarían de trabajar hasta que hubiera un nuevo adjudicatario o algo, o servicios mínimos de Gobierno vasco o lo que fuere. Y bueno, pues básicamente esto. También estamos totalmente disconformes con los datos presentados por ellos de horas y demás, que suponen un 14,50, según ellos, un 14,53% con respecto a las horas de servicio realizadas al año inmediatamente anterior. Consideramos que dicha estimación no se ajusta a la realidad de las horas de servicio reales. Para el 2022 el número de horas estimado sería de 60.214, que eso supondría un 9,61, dista bastante lo uno del otro. De todas formas, esto está en el documento que les hemos pasado. Y, sinceramente, y así en resumidas cuentas, y estamos para aprobar los pliegos del SAT, pero estamos hablando de los adjudicatarios actuales. Sinceramente, ya por terminar un poco, consideramos que han tenido serios problemas a la hora de organizar los servicios y de gestionar lo que es el volumen del SAT de Basauri, que, por cierto, es importante. Y bueno, no hay que atribuirle a nadie ninguna culpa, sino, bueno, queda claramente identificado de quién es la responsabilidad, ¿no? Bai. Nire boska baiezkoa da. Bai, Elkarrekin Podemos, bai. Sí, por aclarar, son anécdotas, pero bueno, que se ha corregido la fecha que he dicho, es la que venía en la web de contratación, sin más, o sea, que no es porque la hayamos equivocado ni historias de esas. Insisto en que el 10% que he mencionado se dio en la comisión de contratación, no sé, pues está claro que ahí hubo alguna equivocación, por eso lo he dicho, ¿vale? Y sigue sin quedarnos claro el tema de la intensidad con la respuesta que se nos da,
porque en el reglamento ya están marcadas las máximas las máximas horas mensuales que permite la ley. De todas formas, esperamos a que se nos plantee la reforma del mismo y entonces pues ya lo veremos. Si vuelvo a decir lo mismo que ha dicho la compañera de Bildu, si se nos permite aportar y participar, pues para nosotros sería bienvenido. Y luego, pues sí, se ha comentado aquí, ya sabemos que se está escuchando a las trabajadoras y se nos ha comentado en comisión y este ayuntamiento en ese caso sí se ha volcado. Lo que pasa es que sí que es cierto que estamos aquí hoy porque esta empresa está generando unos problemas y unos incumplimientos que es que ha afectado ya a todo. O sea, es que bueno, no hace falta, se ha dicho aquí, no hace falta seguir. Y a ver cómo es la despedida, porque puede ser sangrante como consigan el ERTE. A ver qué pasa. Desde luego está claro que todos vamos a apoyar a las trabajadoras, pero en el aire está. Bueno, yo te recuerdo que has votado que no, ¿eh? Que has votado que no. Estaba hablando del reglamento. Ya, sí, sí. Y yo de los pliegos, digo, que es lo que nos ocupa, que sí, que todos estamos de acuerdo con todo y con apoyar todo, menos el Carrequín Podemos, que ha votado que no al pliego. Sí, sí, sí. Ondo. Hurrengo puntura pasatzen dugu. Puedo aclarar una cosa. Es que pedimos un documento y que, porque la técnica decía, en la comisión decía que estaba en los documentos que teníamos, que venía lo del 10%, que fue ella la que lo dijo. Y, sin embargo, que al no estar en estos documentos dijo que es el documento que pasó a Asuntos Económicos, a la intervención, para que le daría validez. Entonces, pedí ese documento y no lo iban a dar, en teoría. Entonces, es por decir que esperamos que tener todos los datos para hacer las De cosas. todas formas, Bobby, perdón, yo creo que lo que pedisteis en comisión, yo no estuve en la comisión, pero yo creo que lo que pedisteis en la comisión, o así tengo yo entendido, son las valoraciones económicas técnicas. Sí, Técnicas, pero económicas, porque Técnicas. ella misma dijo que algunos datos, como el que planteé, del 10% que estaban en ese documento. Entonces dije, Bien. queremos conocer todo el Repito. documento para valoración de eso. No se ha pasado, ¿eh? Que sí, Ver. el 15%, perdona, ya termino, el 15% aparece en el pliego, no en no en ese informe técnico económico, sin más. Vale, bueno, amaitutzat emango dugu ja hirugarren puntuaren debatea eta 17. puntura pasatzen dugu. Egoki bada, lurralde politika eta kontratazio arloak eskatuta 2023ko konpromisu kreditu honestea. Guztizko zenbatekoa 456.189,15 eurokoa izanik. Pepe? Elkarrekin Podemos? Bai. EH Bildu? Nosotros vamos a votar que sí, pero hay un tema que queremos, si se puede, que se nos aclare, y es una posible contradicción entre lo que se trae en este punto, que pone en los motivos, contratación del servicio de la lanzadera. Y en el último acta de la Comisión de Política Territorial se afirmaba: la presidenta informa que en relación con la lanzadera se está estudiando suplir el servicio con el servicio de Bizkaibus, subvencionando a los usuarios de San Miguel que utilicen el metro. Entonces, claro, si en la última Comisión de Política Territorial y es oficial el acta que dice que se está estudiando suplir el servicio con el servicio de Bizkaibus, etcétera, si se lleva al Pleno comprometer un dinero para volver a contratar el servicio de la lanzadera, ¿qué es? ¿Que se ha desestimado lo otro? ¿Que no llega a tiempo? O sea, no sé si se puede sacar una conclusión. Sí, voy a intentar explicarlo, creo que tiene una explicación sencilla. Obviamente, traemos este punto para la contratación para el nuevo contrato de la lanzadera de San Miguel, para poder continuar de momento con la lanzadera de San Miguel, que en breve esperamos que entre en funcionamiento el nuevo autobús,
otro autobús. Pero lo que sí se recoge también en el contrato es la posibilidad de rescindir en cualquier momento el contrato en el momento en el que podamos articular esa propuesta que la llevamos trabajando ya un tiempo, pero bueno, pues por distintas situaciones pues se está retrasando más de lo que nos gustaría, que sería implementar la posibilidad del uso de lanzadera o del transporte como lanzadera dentro de los propios Bizkaibuses de la línea de Bizkaibus. Es decir, que usando el propio Bizkaibus que pasa por San Miguel, los usuarios del metro que vienen de San Miguel al metro tuviesen el descuento, o sea, tuviesen el traslado gratis desde San Miguel a la lanzadera. Y en la propia Baric se pudiese descontar, Baric o con el sistema que se vea, pues se pudiese descontar. Es decir, retiraríamos la lanzadera que se ve actual o la que se pretende contratar y se implementaría dentro del propio servicio de Bizkaibus. En cualquier momento, en el momento en el que esté ya haya la posibilidad técnica de poder actuar de esa manera. EH Bildu, bozkatu duzu, ez dakit. Bai. PS, Ados. EAJ, Ados. 18. puntua, egoki bada, gizarte politika arloak eskatuta 70/2022 kreditu aldaketa, kreditu gehikuntza honestea zenbatekoa 36.800 eurokoa izanik. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Ados. EH Bildu, Ados. PS, Ados. EAJ, Ados. 19. puntua, egoki bada, giza baliabideen arloak eskatuta 73/2022 kreditu aldaketa, kreditu transferentzia honestea zenbatekoa 11.400 euroko izanik. PP, Sí. Elkarrekin Podemos, Bai. EH Bildu, Bai. PS, Ados. EAJ, Ados. 20. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2022ko irailaren 22tik urriaren 20ra arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko? 21. puntua. 2022ko hirugarren hiruhilekoen osoko bilkurako hainbat organo onetzitako aurrekontu aldaketen berri ematea. Honen gainean zerbait komentatzeko? 22. puntua. Udalaren aurrekontu gauzatzearen egoeraren berri ematea 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagokionez. Ez badago ezer komentatzeko, pasatzen dugu. Hurrengo puntura, 23. puntua, erakunde autonomoen aurrekontu gauzatzearen berri ematea 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagokionez. Honen gainean zerbait komentatzeko, ez? 24. puntua. Barne kontroleko atalak egindako eragozpenen berri ematea 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagokionez. Honen gainean zerbait komentatzeko, ez? 25. puntua, udalak merkataritza eragiletak ordaintzeko epeak betetzeari eta hornitzailei ordaintzeko batezbesteko aldiari buruzko txostenaren berri ematea. 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagokionez eta Basauriko toki korporazioaren ordaintzeko batezbesteko aldi globala. Honen gainean, zerbait, ezebez. 26. puntua. Behargintza Basauri Etxebarri SL-ren legezkotasun betetzeari buruzko txostenaren eta auditoria operatiboari buruzko txostenaren berri ematea 2021ko ekitaldiari dagokionez. 27. puntua. Bidebi Basauri SL-ren legezkotasun betetzeari buruzko txostenaren eta auditoria operatiboari buruzko txostenaren berri ematea 2021ko ekitaldiari dagokionez. Ez badaukagu besterik, 28. puntua. Elkarrekin Basauri Podemos udal taldeak aurkeztutako mozio kalen izenekin lotutakoa. Bueno, esan beharra dago, honen gainean beste proposamen bat landu dugula. Digo que hemos hemos propuesto un texto alternativo entre todos los grupos políticos. Yo creo que de una manera rigurosa, respetuosa y yo creo que seria como el tema requería. Y desde luego evitando cualquier utilización política, pues hemos llegado a un texto alternativo, el cual
si, como otras veces, si no entiendo mal, deberíamos de leerlo para que los proponentes lo admitiesen, entendiendo que por unanimidad lo hemos admitido así, pero bueno, en cualquier caso para que conste en el acta y después votaríamos, bueno, pues pasaríamos al debate y a la votación. Vale, leo el texto. Dotar de consignación presupuestaria a la contratación de una empresa especializada para la realización de un estudio riguroso que permita al Ayuntamiento valorar y decidir en la comisión y pleno correspondientes el posible cambio de nombre de todas aquellas calles del municipio y de los documentos urbanísticos, planos y mapas cuya denominación esté relacionada con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, continuando así con el trabajo de recuperación de la memoria histórica iniciada en anteriores legislaturas. Orduan orain, bueno, Elkarrekin Podemos debería de aceptarlo. Sí, como es la norma, otra vez lo lee el secretario, otra vez lo he leído yo, o sea que estaría bien que para siempre, si se va a hacer así, es que se haga, que lo regulemos ya, que tengamos claro, porque no sabemos claro cómo se iba a hacer. La última vez lo leyó el secretario, pero bueno. Al margen de eso, nosotros, en función del acuerdo, nos parece un acuerdo que es bueno para que se lleve a cabo, y lo que sí es que nos felicitamos de que este acuerdo ya ha sido posible gracias a la moción que habíamos presentado nosotros. Yo no sé si ahora, una vez aceptado, empezamos las rondas o para explicar, si me permites, explicar por qué presentar la moción. Si me permites, regulo el pleno y Sí, lo ordeno un poquito. Vale, recojo la propuesta. Igual sí que para futuras mociones consensuadas entre todos, para que no tengan matices, quizás o lo lea un grupo u otro grupo, pues igual, bueno, hablaremos en la Junta de Portavoces, pero bueno, no estaría mal, pues sino que lo lea el secretario o el proponente, si es una moción concreta. Vale, en cualquier caso, entiendo yo que pasaríamos ahora a la votación del punto, pero bueno, con el debate que estimemos. Entonces, PP. Sí. Elkarrekin Podemos. Bueno, pues queremos manifestar la motivación de Elkarrekin Podemos a la hora de presentar la moción. No ha sido otra que tratar de dar un impulso a algo que se inició en el 2012 con 2 mociones aprobadas con diferentes acuerdos para la retirada simbólica de la simbología franquista. Es evidente que se llevan 10 años de retraso en el cumplimiento de estos acuerdos. Con posterioridad, el Ayuntamiento de Basauri, dentro de los diferentes planes de empleo local, se ha contratado a diferentes personas para la recuperación de la memoria histórica, desde 2018. Todos los años se venía contratando. Nuestro grupo ha solicitado el trabajo realizado con fecha del 18 de mayo del 2022. La contestación que nos ha dado la alcaldía fue que se tienen que recopilar las diferentes informaciones y elaboraciones en un informe. Pero esto se contradice con que este año no se ha contratado a nadie. Pero, en definitiva, en Basauri, al día de hoy, seguimos con muchas de nuestras calles con nombres de personas vinculadas al franquismo, nombradas por la autoridad militar o gubernamental, tal y como recogemos en nuestra propuesta de moción. Por ejemplo, Antonio Fernández Mantrana, nombrado concejal del gobernador civil del 37 hasta el 1952. Tiburcio Vergareche Zubimendi, concejal en Basauri de 1937 a 1939, designado por el comandante militar de la plaza. Francisco Costabarría Pereda, concejal desde 1943 a 1964, elegido por el gobernador civil. José Antonio Canda Landaburu, abogado afiliado a Falange, encargado de la Secretaría de Bilbao. Federico Mayo Gallarre, capitán de ingenieros durante la Guerra Civil. Alfredo Adrián Arriola, muerto en el Frente Nacional, y en esa consideración se le designa una calle. Pedro López Cortázar, alcalde de 1962 a 1967, condecorado con la Medalla de Oro, etc. La moción que planteamos para este pleno ha sido consensuada y nos parece muy positiva y por eso nos felicitamos. Pero esperamos que
que esta aprobación en breve se lleve a cabo lo acordado y, una vez más, se cumpla la ley de la memoria histórica lo más rápidamente posible. No, el voto ya lo hemos dado, o sea que hemos consensuado y votamos que sí. Claro. EH Bildu. Bueno, la verdad es que nuestro grupo se siente bastante más cómodo con esta nueva moción que con la presentada por los proponentes, porque a petición nuestra de los proponentes les pedimos información de dónde habían sacado esos datos y tener un poco de rigor histórico y no se nos facilitó. Y obviamente nosotros no nos tiembla el pulso a la hora de quitar simbología o calles que estén avalando el fascismo o el franquismo, pero por lo menos tenemos que tener una base científica y rigurosa e histórica para hacerlo. Esto, como ha dicho el compañero, empezó en 2012. Tuvimos la suerte de que en este dictamen, que tengo aquí delante, de dictamen de la Comisión Técnica para retirar el símbolo franquista de Euskadi, trabajó un compañero de esta casa, que fue Fernando Garizar, y teníamos información de primera mano. Con esa información de primera mano se creó en Basauri un grupo que era Basauri Oroimena, donde se trabajó estos temas. Y leo textualmente porque yo pude participar en ese foro y tengo aquí las actas. Uno de los puntos que ponía es: después de la presentación de Laua y Setará, que fue una moción presentada y aprobada por todas y todos, dentro de los compromisos adquiridos con dicha moción estaba la retirada de los símbolos franquistas, que todavía a día de hoy quedan en el municipio, así como la revisión y cambio de nombres de aquellas calles relacionadas con el régimen franquista y que todavía pudieran permanecer. Esto, pues bueno, pues estamos hablando de 2012-2013. Está claro que en ese momento que había trabajo social y presión por todos los grupos políticos, sociales y participaron el ayuntamiento, pues se llevaron a cabo muchas iniciativas, entre la retirada de placas y demás, y se hizo bastante trabajo. El siguiente punto al que tenemos referencia es un correo que lo tengo aquí además desde Secretaría, que se habla de que se contrata una persona, Tania Sandin, que el secretario lo envió en su momento por el Plan de Empleo del Gobierno vasco, que iba a hacer una recopilación de todos estos temas. En Basauri Oroimena se trabajaron 3 temas, que era la retirada de símbolos franquistas. La segunda, un poco revisar el relato de Basauri de todo lo que aconteció, no solo en la guerra y la posguerra, sino desde 36 a 76, donde se tenía que recopilar, y de hecho se abrió un canal en la página web para tal efecto y un correo electrónico. Y un tercer punto era dar un poco de significado al homenaje que no se hacía y que luego institucionalmente se empezó a hacer a Miguel Antón Ferrero, que fue el último asesinado por el régimen franquista. Entonces, en esos 3 trabajos, el único que quedó pendiente es el tema pues eso, la revisión de todo lo acontecido, de todo lo que pasó de 36 a 76, de todas las expropiaciones, vulneración de derechos que hubo, y ese trabajo es el que quedó pendiente. Y entre ellos la revisión de las calles, obviamente. Sí nos gustaría, pues eso, que con esta nueva moción que se presenta ahora, nosotros hemos querido aportar que a este hecho de, bueno, vamos a seguir con este trabajo y vamos a intentar finalizarlo, que había que, y ha sido nuestra aportación, que había que dotarlo de dinero pues para poder hacerlo, entre otras cosas. Y esa ha sido nuestra aportación y de verdad que estamos contentos de que se haya hecho una moción por consenso, que se haya retirado los nombres, no porque tengan que estar, sino porque igual faltan nombres. O sea, no estamos hablando de que los nombres que están tengan que estar o no, sino que igual hasta faltan nombres. Y entonces, para que se haga un riguroso trabajo histórico, que se contrate, que se lleve a cabo y que por lo menos a ver si podemos entre todas y todos cerrar este capítulo y quitamos cualquier vestigio franquista de este municipio, si lo hubiese todavía. ¿Tengo que votar? A 2. PSE. Bueno, pues
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esos son los 4 pilares en los que se sustenta la Ley de Memoria Democrática, que es lo que su aprobación ha llevado a que Podemos hiciera la moción que hoy nos ocupa. Entonces, a través del conocimiento de la verdad, que sería el primer pilar, la ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas del golpe de Estado y del franquismo, el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia o autoritarismo. Los procesos de memoria son un componente esencial de la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas y afectan desde los gestos más cotidianos, como el cambio de calles, a las grandes políticas de Estado. Es un proceso complejo, pero necesario, y a veces nada agradable, porque se hieren muchas sensibilidades. El capítulo 4 de la sección primera y el artículo 35 contiene las medidas precisas sobre los símbolos públicos, entre los que se encuentran los referidos en esta moción, que son las calles, la denominación de calles, así como planos y cualquier otro tipo de documento generado en este ayuntamiento, que deben tener como finalidad el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia, y nunca una expresión ofensiva o de agravio. Este Grupo Municipal Socialista se congratula y nos felicitamos todos a que hayamos llegado a una moción en consenso, que creo que satisface a todas las partes implicadas, y además abogamos, como sí se hace en la moción, por un estudio que sea con rigor y una seriedad requerida para abordar los cambios necesarios para evitar situaciones de enaltecimiento del régimen franquista y de sus dirigentes, pero para que estén todos los que son y sean todos los que están, porque el olvido no es admisible en democracia. Así que nuestro voto será que sí. Oso ondo. Bueno, nire boska aurretik doala, ados gaudela, argi dago. Bueno, y bueno, pues yo creo que bueno, es de agradecer el consenso en este documento, además, pues porque yo creo que todos tenemos el mismo objetivo y yo creo que, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? en estos días, ¿no? Con los documentos que hemos ido trabajando, que lo que queremos es acabar con cualquier vestigio de, bueno, pues de esa época pasada del franquismo y de momentos bueno, pues tan duros y complicados que nos ha tocado vivir y han vivido pues nuestras familias, ¿no? Lo que a mí sí me preocupaba con la propuesta que traía Elkarrekin Podemos es que, pues como ya lo han dicho varios compañeros y compañeras, es que, bueno, la primera propuesta era dejarlo encima de la mesa para tratarlo en la comisión oportuna, hacer los análisis rigurosos, estudios serios, traer la documentación oportuna, de que haya profesionales detrás de todo esto, esta documentación o detrás de lo que se vaya elaborando, para que después podamos tomar unas decisiones en el foro que corresponda, en este pleno, en la comisión oportuna, pero eso, de una manera rigurosa, después de un análisis histórico serio, y entendíamos que, bueno, como en otros momentos, en otras situaciones, pero en esta especialmente, no creíamos que a golpe de emoción y en un momento puntual, pues que se tuviese que decidir, bueno, quitar, poner nombres, y por lo que decían algunos compañeros, ¿no? Igual incluso faltan nombres, pero también hay que ser rigurosos con los que se proponen también. Entonces, bueno, como ya se ha dicho también, bueno, pues hay un estudio previo, hay un análisis previo que vienen pues desde el 2012, algunos estábamos por aquí, como bien ha dicho Javi, pues en el entonces en Basauri Oroimena, y como bien ha dicho también tenemos un trabajador de la casa que estaba dentro de esos foros que, bueno, que por suerte aportó pues mucha, bueno, pues documentación y sumó, ¿no? En todo ese trabajo que estoy haciendo, y que desde entonces hasta hace unos años se fueron retirando, como así se propuso los símbolos franquistas, que ya se retiraron. Quedan, sí es verdad, que en algunos documentos, en algunas calles, nombres de esas calles y nombres que coloquialmente pues todos manejamos, ¿no? Como de algunos barrios, algunas zonas quizás, ¿no? que todavía quedan en Basauri, que, bueno, pues que habrá que, bueno, pues, trabajar para que cualquier vestigio de esa época pasada pues la retiremos, desaparezca, ¿no? Pero como decía, ¿no? De una manera seria, rigurosa, y yo creo que basado en bueno, en algo, ¿no? En unos documentos que haya personas detrás, bueno, pues que nos den luz en todo esto.
Bueno, creo que se ha hecho un trabajo importante, como bien ha dicho el Elkarrekin Podemos, del cual han pedido esa documentación, que esa documentación no se ha puesto encima de la mesa, encima del resto de grupos políticos, no porque no estemos dispuestos a ponerla, sino porque creemos que lo que hay que hacer, esta es parte de ella, yo creo que por lo que hay que hacer es ordenarla, clasificarla, tratarla, porque ha habido 2 historiadoras que han trabajado pues la memoria histórica en el municipio, 4 historiadoras que han trabajado, cada una ha ido aportando dentro de su buen hacer y de su profesionalidad, pues lo que ha creído oportuno. Se han trabajado pues desde relatos, entrevistas a personas, documentos de archivo, bibliografía, etcétera, y lo que creemos es que falta un paso más, digamos que ordenar toda esta documentación. Me he permitido el lujo, puede decir, de un apartado también está dedicado a las calles, pero quizás igual hay que profundizar bastante más de lo que quizás se propone aquí. Tampoco lo he leído todo el documento, pero quizás cuando nos lo ordenen y nos lo clasifiquen, pues igual pueden surgir distintas propuestas pues para trabajar incluso más profundamente algunos de los temas, como puede ser que queramos oportuno, ¿no? Entonces, en el momento en el que esté, pues lo socializaremos, lo traeremos, lo presentaremos a todos los grupos, y la idea es socializarlo, obviamente, conocer y trasladarlo a nuestras vecinas y vecinos, al pueblo de Basauri, pues qué es lo que hemos vivido en Basauri, pues ya desde el 36 hasta años no muy lejanos, ¿no? No muy lejanos. Entonces, me alegro haber podido consensuar este texto, haber llegado a un compromiso, como decía EH Bildu, un compromiso más práctico, es decir, comprometernos a tener una empresa, alguien que se ponga detrás de todo esto y que nos dé luz y que podamos tener las decisiones o podamos tomar las decisiones con toda la serenidad y con toda la argumentación o documentación que sea oportuna. Ez dakit, bai. Nosotros, manifiestas que a fuerza de emoción se hace esto. Es que llevamos 10 años y aquí parece que el tema estaba olvidado. Pedimos la información de la recuperación de la memoria histórica del trabajo de estos 4 años, desde el 2018 que he dicho antes, y nos dicen que hay que recopilarlo. Pero también pedíamos consultar los proyectos, visualizarlos, esto también, y también el informe de la recogida de el informe de los testimonios y tal, que nos lo podían haber dejado visitarlo y hubiéramos visto si esas calles están recogidas, si están... Y planteamos una serie de calles, ¿por qué? Porque si decimos en abstracto, una moción en abstracto, y decimos, hay una serie de calles que eso es importante, que hacemos una aportación. Y una aportación que hemos tenido que revisar. Eso lo que pone es expresamente, y con más cosas que recogíamos en la nómina, eso venía en las actas de los plenos, ¿no? En la mayoría de las cosas. Y si no, otras cosas venían en la prensa del propio régimen. Entonces, lo que tenemos claro es que hemos tenido que hacer un serio trabajo porque lo que se había hecho no lo hemos podido visualizar. Entonces, al presentar la moción, lo que hemos hecho es revolver a que se mueva el tema y no dejar pasar tiempo, y que creemos que 10 años ya son mucho tiempo para que no se ponga en marcha la revisión de los callejeros. Y las cosas que faltan también. Nada más. Javi. Por apuntar y por leer textualmente lo que dice el Gobierno vasco en el 2012 y a la compañera del PSOE, pues por apuntar a lo que ella ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, que dice, sobre todo en el tema de callejero, de políticos o influentes empresarios con cargos públicos, que más o menos es lo que estamos hablando aquí.
La recomendación de esta comisión recomienda la retirada de todos los nombres de estos callejeros por tratarse de personas que desempeñaban cargos públicos relevantes contribuyendo al funcionamiento de mecanismos oficiales de dictadura. Eso dice. Pero luego, a renglón seguido, dice, esta recomendación nos resta para que, al igual que en otros apartados, las corporaciones de municipios que conservan este tipo de nombres puedan decidir su mantenimiento, siempre que se lleve a cabo por un acuerdo o por una resolución municipal, eliminando cualquier referencia a la dictadura. Es decir, lo que has comentado, que es un tema muy delicado, que hay que tratarlo de forma delicada y con rigor histórico. Eso es lo que quería decir. Y eso es lo que apunta el Gobierno vasco en el 2012. No sé, a ver si es por cerrar lo que voy a decir yo, pero, a ver, de eso se trataba. Yo creo que de lo que se trataba era de encauzar la propuesta que se traía para tratarla donde hay que tratarla, en el foro que hay que tratarla y de una manera rigurosa. Y no está olvidado, no está olvidado. Acaba de decir el secretario, 4 personas han estado trabajando y ni está olvidado ni porque Podemos proponga una moción se vuelve a revolver no sé qué. Ni está olvidado ni se revuelve nada. Ha habido situaciones en las que, bueno, pues este año estaba previsto haber contratado a una persona y no se ha podido contratar este año. Se contratará, pero ni está olvidado ni lleva 10 años olvidado. Ha habido 4 personas trabajando durante estos años para esto. ¿Que podíamos haberlo hecho más rápido? ¿Que podíamos haberlo hecho de otra manera? Correcto, correcto. Pero ni está olvidado ni se para el trabajo. Hoy hemos llegado a un acuerdo precisamente porque, bueno, pues lo que queremos es hacerlo de una manera rigurosa. Se ha hablado también de que hemos hecho un trabajo serio. Vale, en la Junta de Portavoces hablamos del trabajo serio. El portavoz de Elkarrekin Podemos también nos trasladó que faltaba ese trabajo serio en la propia Junta de Portavoces, que el trabajo serio faltaba por hacer. No es que se haya hecho un trabajo serio y por eso se ha presentado una moción, es que lo que falta es el trabajo serio. Entonces, un trabajo serio se ha hecho en este ayuntamiento. Entonces, lo que se está proponiendo y lo que se propuso, yo creo que por varias personas, la última vez en la Junta de Portavoces, es ordenar lo que ya tenemos, clasificarlo, ordenarlo, para poder publicarlo, poder leerlo de una manera ordenada y si hace falta, quizá, si hace falta todavía profundizar más en algunos de los temas que creamos que falta información o que hay que profundizar. Nada más. Más allá de todo eso, lo que se ha hecho es ordenar el debate, ordenar la propuesta y un compromiso para, bueno, pues para seguir avanzando en todo esto. Bai, hurrengo puntua, barkatu, dutatuko nasatzera. Bai, eskaerak eta galderak, bai. Ez daukagu kanpoko galderarik, ez daukagu kanpoko eskaerarik eta galderarik, orduan, zuen txanda, bai. Sí, en la Junta de Portavoces ya te dije que había algunas cosas que había preguntado en los plenos anteriores y que no se habían contestado. Entonces, pues si las vais a contestar ahora o no lo vais a contestar luego, pero en algunos casos llevan 2 meses y pico, ¿no? Si lo habéis contestado antes, alguna cosa ya me han contestado, ¿no? Pues el tema de lo que nos cobraron por la intervención en la planta de recogida selectiva de basuras. Eso ya me lo han explicado y tal, no hace falta que se explique, pero es que, por ejemplo, los 2 temas que es de la Policía Municipal, que además no se pueden tratar en esto, si ahora no se contesta, pues, pero joder, es que es mucho tiempo el que se está dejando. El tema de lo que pedíamos de la Policía Municipal, que hace una intervención con una serie de caballos que se mueren, y entonces cuando hay una intervención de la Policía Municipal, oficialmente tiene que hacer un informe. Y el otro era el tema de los accidentes, que siempre se hacía con los policías municipales anteriormente, que pedimos que se diga exactamente dónde están los accidentes, porque así podemos valorar si el sitio es peligroso, como pasó ya en el Colegio San José, que se hizo una revisión. Ya allí fueron accidentados 5 personas, ¿no? Entonces, eso es que me fastidia también volverlo a pedir aquí varias veces. Porque si nos pasáis la información o lo que sea, pero...
disculpa, lo del tema de los caballos se contestó en la comisión correspondiente. Se dijo lo que había pasado, la información que nosotros teníamos al respecto y se dio toda la información que teníamos. Pero eso no es la pregunta que te he A ver, hecho. perdón, La pregunta es concreta. vamos Se dio por partes, información- vamos se dio por partes. respuesta a esa pregunta. A ver, ¿Sí? claro, es que igual confundimos, porque realmente puede haber un informe, puede haber una intervención de la policía local, pero quien es competente es el Departamento de Sanidad, que ya dio respuesta, por lo que puedo entender yo, a la delegada Además, para en la propia comisión. complementar, eso es. Por aclarar que estaba yo en la comisión, sí se dio respuesta, pero lo que se pide es el informe policial que siempre, bueno, mi compañero lo ha explicado, que siempre que la Policía Municipal sale, pues pero hace un a informe, lo que- no tiene que ver nada con la información a lo que que se voy nos es dio que en la dimos- comisión. Era por aclarar. Vale, bueno, vamos a poner orden, se ha vamos a pedido- poner orden, correcto. O sea, no estáis pidiendo información sobre la actuación, sino lo que estáis pidiendo es el Eso, informe policial. Eso es. Vale, yo pensaba que lo que estáis pidiendo era error Vale, sí, nuestro, exactamente, decir, era información información se dio. sobre la actuación que ha habido en relación a los caballos. Claro. Vale, correcto. Vale, pues entonces sí que tomamos nota. Y en cuanto a los accidentes, pues bueno, yo tengo entendido que ya se contestó en su momento, pero si no es así, pues le trasladaré al responsable o a la responsable y que os contesten. En cualquier caso, toda la documentación o toda la documentación sobre accidentes y en este sentido está en la memoria y la memoria se entiende que no se recogen actuaciones en unos puntos concretos y específicos porque no se consideran relevantes a no ser considerarse puntos negros, como alguna vez se ha comentado, ni son, bueno, pues eso, no son relevantes para la propia memoria de las actuaciones de accidentes en el municipio. Es que ¿cómo sabemos si hay un punto negro o no si no sabemos es los que sitios donde se producen los accidentes? Vale, yo estoy trasladando algo que los profesionales, los cuales hacen el informe y hacen la memoria, consideran que no es un punto negro, con lo cual consideran que no tiene relevancia que aparezca en ese informe. Ahora, si Elkarrekin Podemos tiene otra consideración de punto negro, pues bueno, que nos lo haga saber y contrastaremos. Pero lo que se está diciendo es que no tiene relevancia a la hora de detallar, o sea, el detalle del punto donde suceden los accidentes. Si en el mismo sitio se producen 5 accidentes, como ha pasado aquí, y se ha hecho una modificación, es que es ilógico. Si eso ha pasado, es que es increíble. Y los anteriores jefes de policía lo hacían y decían en los sitios donde se producía el accidente, que cuando cogen el testamento, y aquí en este pleno, lo dijisteis, que se iba a hacer este año. Lo Bobby, dijisteis anteriormente. ¿me permites a mí que te conteste? Mira, no existe ninguna consideración, ni se considera ni se deja de considerar si es un punto negro. Es que no lo es. Sí, yo se lo he dicho. No, te contesto yo. Y permíteme un segundito. No es un punto negro porque el 99% de los accidentes que se dan en los sitios donde se dan son debido a despistes o del peatón o del conductor. Por eso no es un punto negro. Te puedo decir, porque tú me dices eso, pero ¿en qué te basas en decir eso? Porque si tú te lo basarías... Hay un técnico, hay un... No, termino de Acabo de decirte. explicarte. Es que si yo te digo que eso estás diciendo porque hay despistes, bien, pero si el despiste se produce en el mismo sitio y varias veces, hay unas causas añadidas. Y eso en cualquier accidente, en cualquier sitio, en las fábricas y tal, pasa igual. Puede haber un problema y puede haber que se repita, sin embargo, hay que solucionar el problema. A veces gastamos Bobby, causas. ya termino, ya termino. Eso que tú estás diciendo sí está sujeto a consideración. Lo que te estoy diciendo yo, no. Y no es porque yo lo diga, sino porque hay un técnico, una persona responsable de la Policía Municipal que tiene este criterio. Lógicamente yo de estas cosas sé poco, pero él mucho. Y entonces no es un punto, no son puntos negros por lo que he explicado, independientemente de tus propias consideraciones. Besterik? Sí, Bai?
Hoy es una pregunta que hice anterior. Bueno, no es exactamente. Lo que ocurre es que para octubre iba a salir el ordenamiento de la playa de Vías de Ariz, el estudio de ETS, iba a entregarlo en octubre. Si es que os ha llegado algo, o sabéis alguna información de ella, o si no, se puede pedir, no sé. En el sentido de que nos interesa saber que sea el estudio que ha hecho de la ordenación y si cuando lo tengáis nos pasáis. Pues tuvimos una reunión el otro día con ETS y entiendo yo que iban a presentar el estudio. Nos mandaron, o sea, recogimos un documento extenso que nos gustaría poder valorarlo y en cualquier caso creo que ETS ha terminado ya su estudio de ordenación del ferrocarril en Basauri. El cual, por cierto, bueno, pues nosotros ya hicimos nuestras consideraciones, yo creo que de esto ya hemos hablado alguna vez. Nosotros ya hicimos nuestras consideraciones y entendíamos que es muy mejorable lo que bueno, podían llegar a proponer para Basauri, entendiendo que bueno, pues los distintos pasos a nivel que tenemos en el municipio sería prioritario que la propuesta recogiese que desapareciesen todos los pasos a nivel para Basauri. Entonces, bueno. Es lo que hemos venido proponiendo, todos. ¿Gehiago? Vale, ba arratsalde on guztioi.